¿Cómo están? Bienvenidos a la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle, le invito para que se quede con nosotros. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy actual. Lo tenemos encima, de hecho está en curso, por decirlo así en términos de la redacción, ¿no? Cuando una nota está en proceso, pues le decimos que así está en curso, está en proceso. Es lo que está sucediendo actualmente con la tragedia en Tlahuelilpan, allá en el estado de Hidalgo, donde estalló un ducto que estaba siendo ordeñado por cientos de personas. Hasta el momento iban 90 muertos. 90 personas habían muerto después de que explotara este ducto del que estaban cientos de personas robando combustible. ¿Por qué es lo que estaban haciendo? Estaban robando combustible. ¿Merecían la muerte? Pues claro que no, pero estaban robando combustibles. Es un hecho. Alrededor de esto han sucedido un montón de cosas. Se han dicho muchísimas cosas y se van a seguir diciendo. Porque ya había un debate sobre la viabilidad o no de la estrategia contra el huachicoleo que había implementado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Había cuestionamientos, unos a favor, unos en contra, de que si era correcto cerrar los ductos, que si no, que si se compraban las pipas, una bola de cosas. Ya había un debate intenso a favor y en contra, aunque el presidente sigue gozando de una gran aprobación, eso está claro. Pero a ese debate se suma otro, que surge después de la tragedia de Tlahuelilpan, que le ha costado la vida hasta el momento en que estamos en este programa a 90 personas. Hay muchas cosas que podemos perder el foco de muchas cosas después de esto. Es decir, podemos desviar el debate hacia la tragedia, cuando realmente ahí todavía hay una estrategia que bien a bien no conocemos si va a dar o no resultados. Hay muchas opiniones alrededor de si es correcto o no. Hay opiniones políticas, hay gente que está hablando de números, de pérdidas, en fin, son muchas cosas. Por eso, esta noche tengo 4 invitados aquí en la mesa de pros y contras, a los que les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación, para que desde su muy particular punto de vista, desde la posición que tienen cada uno, nos podamos combinar, digamos, las posiciones y los análisis de cada quien en este tema y los efectos que esto puede tener en la economía del país, en el mediano y en el largo plazo, si esto se retrasa o no. Me da mucho gusto recibir a Dolores Aragón Salcido. ¿Cómo estás, Dolita? Hola, bienvenida. Gracias. Gracias por aceptar, periodista, académica, candidata a doctora, además. En ciencias sociales, no en ciencias exactas. Pero bueno, pues candidata a doctora. Claro ¿sí? está. Hay otros que ni en eso. No, claro. Sí. Entonces, bienvenida, Lolita, te agradezco mucho y felicidades. Estás estrenando programa por las mañanas ahorita nos cuentas. Gracias. Vamos a hacer Sergio. un campito ahí para que hagas un spot de tu noticiero por las mañanas. Soy Aragón Robles Linares. Aragón Salcido Robles Linares. es mi papá. Es tu papá. Así es. Es Cierto. Qué bueno que me corregiste, es tu papá. Gracias. Que le mando un saludo, por cierto. Arturo Fernández, que es presidente de Coparmex. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias por la invitación, Sergio. Un saludo a los compañeros y un saludo a tu auditorio. Gracias. Sergio Zaragoza, México Elige, Botón Rojo. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Igualmente, muchas gracias por venir. Gerardo Vázquez, presidente de INDEX, la industria de exportación. ¿Cómo te va, Gerardo, también? Muy bien, gracias, Sergio, por la invitación. Bienvenido de nuevo a la mesa. Todos han estado ya en otras oportunidades y en otros temas, pero hoy quisimos abordar Yo espero que ayudemos a entender un poco lo que está pasando, a encontrar las claves de lo que está sucediendo en ese tema. El tema del combate al robo de hidrocarburos que está implementando el gobierno de López Obrador, que ya de por sí era el debate fuerte, y luego viene esta tragedia, que bueno, hemos visto imágenes impactantes, ¿no? En esto. Entonces, bueno, había muchas opiniones sobre esta primera estrategia. Yo quisiera que tú, Dolores, primero nos dieras tus impresiones de esto, o sea, del conjunto de cosas, tanto de lo que empezó desde antes hasta este momento que se está viviendo todavía la tragedia. Claro. Bueno, a mí me parece impresionante, primero que nada, el saldo que deja el gobierno de Enrique Peña Nieto y también el de Felipe Calderón. Es decir, este problema del huachicoleo no es una novedad, aunque se presenta como una novedad periodística, como una novedad mediática, no lo es. Se viene arrastrando desde hace bastante tiempo. A mí me parece impresionante porque desconocemos hasta el momento cuáles fueron las estrategias para combatirlo de fondo y sobre todo, de pronto se da luz a esta cuestión y vemos con la tragedia en Hidalgo, nos damos cuenta de que el huachicoleo también cobra vidas humanas, es decir, estos robos, estas dinámicas sociales tan
digamos, pues tan complicadas, también se llevaron vidas de personas inocentes, se habla incluso hasta de un menor de edad. A mí me llama la atención muchísimo porque esto evidencia la falta de oportunidades, digamos, pues laborales de un sector poblacional abandonado, específicamente el de la comunidad que se encuentra en Hidalgo, y creo que ha habido comentarios, sobre todo en función de la criminalización. Se viene también pues esta reforma constitucional también para ya, ahora sí que castigar con mano dura a las personas que roban combustible. Es evidente que se les tiene que castigar, pero es evidente que esto es una consecuencia no solo de, digamos, o sea, no solo de los problemas económicos, sino también de la falta de una estrategia que se viene arrastrando, creo yo, de varios sexenios. Arturo Fernández, ¿cuál es tu primera impresión sobre este conjunto de cosas que están sucediendo? Primero que nada, yo creo que hay que señalar que apoyamos totalmente la política pública de luchar de frente, de tomar el toro por los cuernos en contra del robo y la corrupción. En eso no debe de caber ninguna duda. Sin embargo, vemos, y desde el punto de vista de los afectados, que se han visto afectados muchos empresarios, creemos que se pudo haber manejado una mejor estrategia de implementación, una mejor estrategia de comunicación y haber prevenido, haberle dado oportunidad tanto a los ciudadanos como a los empresarios en su implementación. El hecho de que en este momento se esté platicando de la compra de un número de pipas, de la contratación de choferes para sanear un déficit en la logística de distribución del combustible, nos lleva a pensar que no hubo una estrategia integral, que también hay que mencionar que si el objetivo de esa estrategia es luchar en contra del robo, necesitamos que incluya esta estrategia la detención, el arresto de un número y la desarticulación de un número importante de organizaciones criminales que están involucrados en una industria que estimamos suma alrededor de 60 mil millones de pesos al año. Más de 12,000 tomas clandestinas, se dice fácil, pero es un número difícil de dimensionar y difícil de pensar que es algo que depende solamente de algunos elementos y que se podrá sanear con algunas detenciones aisladas. Necesitamos una estrategia integral y bueno, desde el punto de vista empresarial, pues no nos tocará a nosotros formular las recetas o las soluciones. Sin embargo, sí hay una afectación importante del sector empresarial en ese sentido, ¿no? Ya hablaremos de números más adelante. Sergio Zaragoza, ¿tú hasta el momento alcanzas a encontrar si hay claves en todo esto? De entrada, nos dice que el pueblo de México eligió a un presidente, en su mayoría, 30 millones de mexicanos, eligieron un presidente que traía una estafeta en contra de la corrupción, uno, y dos, con un eslogan muy pegajoso, que es la esperanza de México. Pero parece ser que a esta persona que se eligió continúa todavía en campaña, continúa todavía con el eslogan de la esperanza y no se ve la estrategia. La cuestión es que siguen con la cuestión de esperanza y no se ve una estrategia. No hemos visto claro un plan de 100 días de gobierno. Salen con una improvisación en la situación del combate al robo de combustibles y no se ve la estrategia, no hay una estrategia delineada en cuanto a qué es lo que van a hacer o qué es lo que están haciendo en cuanto al robo del combustible, salvo que cerraron la llave y eso causó un desabasto tremendo en gasolinas, que digo, los que vamos seguido a la Ciudad de México nos tocó vivir y ver gasolineras cerradas, colas de kilómetros, una ciudad paralizada, o sea que normalmente ves tú el tráfico, la ebullición, el comercio y todo. El dinamismo de una ciudad como la Ciudad de México, y deja tú una ciudad como Guadalajara, donde básicamente se puede ver que no hubo una planeación en cuanto a esto, o si la hubo, tal vez hubo una planeación bastante maquiavélica, porque en lugares como Puebla, donde el huachicol es un problema de todos los días, porque ahí cruzan cientos de kilómetros de ductos que transportan gasolina, ahí no hubo desabasto, ahí no cerraron ductos. Pero en otros estados como Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, que están gobernados por la oposición,
ahí sí hubo escasez de gasolina. Entonces, digo, podemos decir que no hay una estrategia en sí en cuanto a esto, pero puede haber una estrategia detrás política. Hay casualidades. Pero en la política no hay casualidades. Entonces yo soy de los firmes creyentes que en esto de la política y en ese tipo de manejos definitivamente no hay Se ha cuestionado casualidades. justamente esa parte, ¿no? De que en Puebla, donde es uno de los estados centrales del problema del robo de combustibles, no hay desabasto y ahí va a haber campaña. Es que hay una porque la campaña en los gobernadora próximos se murió. meses. Igual Baja California, también hay campaña en los próximos meses. Y también hay ductos que transportan gasolina en la frontera ahí en Baja California. ¿Sí? Entonces, de nuevo, son demasiadas casualidades, entre comillas, en ese sitio, en el manejo. Pero lo más importante, yo creo que el asunto central que de alguna forma se quiso tapar, así lo veo yo, con la cuestión de la combate a la corrupción, es que hubo una consecuencia bastante grave que hasta ahorita todavía es incalculable los daños económicos que causaron al país en cuanto a los cierres de los ductos. Y si nos vamos a una situación como dicen los expertos en estos de finanzas de cuentachiles, de qué sale más caro el caldo que las albóndigas, y vemos que por este lado, pues definitivamente el caldo está saliendo mucho más caro que la solución. Entonces, de nuevo, ese es un cuento que todavía no se cierra, y yo digo cuento porque de nuevo no hemos visto una estrategia firme, un documento que diga cómo se va a combatir la situación de la corrupción. Primero salen que en cierto piso de la torre de Pemex de ahí se controla todo, y luego salen con otra situación, cuentos fantásticos, que finalmente así es como vivimos un presidente que estuvo en campaña siempre y sigue en campaña hoy como presidente. Entonces, están de alguna forma enredando esa situación, pero la esperanza no es una estrategia, y eso está causando daños económicos al país que todavía no llegamos a cuantificar. Y lo más grave, ya causó daños de pérdidas humanas. Y esto es grave porque yo creo que es la primera situación, que hay una situación como esta, donde hay un testimonio desde que se genera la fuga en video, cuando llega el ejército, cuando está la Policía Federal y que está la turba ahí y que no hacen absolutamente nada por detener eso y salvar las vidas que se perdieron. Y estando la autoridad ahí presente, con conocimiento desde toda la cadena de mando de qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y hay una acusación de omisión, ¿no? Por omisión contra el ejército de la Policía Federal, por cierto. Y la Policía Federal y los altos mandos, porque eso llega hasta arriba, ¿eh? Eso se reporta inmediatamente, ¿no? Eso se reporta inmediatamente. No es así como que están esperando a ver qué pasa y luego ya lo reportan, ¿no? Se reporta Así es, inmediatamente. que dicen que porque no querían enfrentar a la gente, que no querían causar algún otro daño. Bueno, Dios, hubieran sido mejor 100 detenidos o 200 que casi ya 90 muertos, ¿no? Hasta el momento iban 90 muertos y con tendencia hay un jovencito de 15 años que estaba siendo trasladado a los Estados Unidos. Un joven de alrededor de 23, 24 años murió en uno de los hospitales aquí en el país, ahí en el centro del país, y otro muchachito de estos 15 años, es el que iba trasladado hasta los Estados Unidos. Entonces, bueno, hay muchas cosas. No nos va a alcanzar el tiempo para ir contigo, Gerardo, porque me queda más o menos unos 30, 40 segundos para mandar a corte. Entonces, pero regresando platicaré contigo para que tú nos des esta primera impresión, tu primer análisis de lo que está sucediendo, porque pues no quedan claras muchas cosas todavía alrededor de la estrategia, alrededor de la tragedia. Aunque sí es un hecho, insisto, tú lo mediste, López Obrador sigue gozando de una aceptación impresionante. Totalmente. Increíble. ¿Sí? Y nosotros medimos del 10 al 13, Sí. levantamos encuesta a 12,000 mexicanos, y es más, la popularidad y la aprobación y la calificación del presidente sube, aún cuando estaba en la plena crisis de desabasto de gasolina. ¿Lo verán víctima? ¿Y por eso sube? Lo que pasa es que el discurso es el correcto, vaya, el manejo Sí. mediático que están dando la situación de Es correcto. un desabasto en contra de la corrupción y huachicoleo, pues no te puedes poner en contra del presidente. combates? O sea, es muy vendible el discurso, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa. Está la mesa de pros y contras. Les recuerdo, hay una retransmisión de esta mesa los sábados a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa Sonora. Y también 2 días después de que se los transmitamos los lunes, ya está disponible la emisión completita en nuestro canal oficial de YouTube de Televisa Sonora. Voy a un corte, regreso. En la mesa de pros y contras, esta ocasión estoy platicando con Gerardo Vázquez, que es el presidente de Index, Sergio Zaragoza, de México Elige Botón Rojo, también con Arturo Fernández, presidente de Coparmex, y Dolores Aragón Robles Linares,
Gracias. Sí, compañera, colega, periodista, académica. El tema, bueno, estamos hablando a partir del combate al huachicoleo del gobierno federal y a partir también de la tragedia de la semana pasada que le ha costado la vida a 90 personas. Quedábamos pendientes contigo, Gerardo Vázquez. Pues empezando por una lamentable tragedia que estoy seguro que nadie quería que aconteciera. Inclusive las personas que estaban ahí o inclusive el ejército, todo el mundo. De ahí no creo que haya discusión al respecto. Es una gran tragedia para nuestro país y coincido también con la doctora. Candidata a doctora. Coincido, esto surgió de un modus operandis a un modus vivendis. Como si ya fuera, ya son las 9 de la mañana, me tengo que parar con mi garrafón para ir a trabajar. Ya lo utilizaban como modus vivendis porque desde el punto de vista escenarios de accidentes, dicen las estadísticas que por cada 3,000 cosas o actos que haces en una forma errónea vas a tener como resultado una pérdida de la vida o algo que causa muchos daños, ¿no? Como esta tragedia. Digamos que ese escenario de pararse en las mañanas o al mediodía ya es hora de ir a huachicolear. Pasó de un modo de ser un delito donde a lo mejor estaban así, a que ya era una jornada de trabajo. Entonces, sí lo era, ¿eh? Así es, sí así ya lo hacían y como dice la doctora, no es de hoy, ni del sexenio totalmente anterior, ya lleva una serie de sexenios que este tipo de actos delincuenciales ya se convirtió en una forma de, pues tolerancia, al rato a lo mejor salen hasta... pues vamos a darles la concesión de huachicolero. Esperemos que no lleguemos a ese grado de cinismo en nuestro país, pero que vemos también una situación, como decía Arturo, donde no dudamos en absoluto que se tenía que combatir y combatir de tajo, y que había que tomarse acciones del tamaño del problema. Sin embargo, esas acciones demandaban también una planeación estratégica donde tienen que participar en forma de sinergias varias áreas de la sociedad. ¿Tú coincides con Sergio que no hay estrategia, que no está definida? Bueno, si hubiera habido estrategia no se hubiera tenido el desabasto, salvo que hubiera una estrategia diferente, ¿no? Yo coincido y le doy más por el lado del desconocimiento, la omisión, porque en el sentido, por ejemplo, los militares están capacitados para ir y levantar a las 100 personas sin privarles de ningún derecho humano, porque estaban haciendo, pero ellos son tan disciplinados, tan capacitados, que su instrucción, estoy seguro que fue, no puedes responder a una agresión y solamente vas a hacer presencia y vas a pedir esto. Déjalos ahí. Diles que se quiten, si se hacen caso, bueno, si no, ni modo. Contra su vida. Aún, ¿verdad? Si te golpean, si todo, tu misión es esa. Si les hubieran dado otra misión, estoy seguro que la cumplen. Los militares están capacitados, habilitados y desarrollados para cumplir misiones. Ellos fueron a cumplir una misión y esa fue la instrucción que les dieron. Entonces, creo que desde un punto de vista, pues hay omisiones. Obviamente no querían un enfrentamiento, obviamente decían, bueno, pues es que para movilizar esta modus vivendis, ya no modus operandis, pues requiere gente estratega que está movilizando, porque llegan con sus baldecitos, ¿verdad? Y me lo llevo y juntamos en mi familia, juntamos 5 baldes y luego hacemos un tow tank y entre todos, si alguien lo va a vender, el tow tank o el tote, ¿no? Así, en fin, hay toda una estructura que debía de combatirse. Definitivamente creo que hay otro factor que no hemos evaluado, es la reforma energética. La reforma energética busca principalmente que se quiten los actos de corrupción dentro del gobierno, porque estos actos de corrupción han sido, tanto en la Secretaría, tanto en la parte de CFE como en la parte de Pemex, han sido por décadas. Al momento de que la reforma energética busca que los particulares también formen parte de las actividades productivas, realmente no permitiría una empresa que le estuvieran robando de esa magnitud, ¿no? Entonces es muy importante que al momento de que inicia la reforma energética se da la posibilidad de que
los privados o los particulares puedan desarrollar este tipo de actividades y que no permitan esas cosas, ¿no? Entonces, creo que son varias aristas. El gobierno tiene un problema muy, muy grave por la tragedia, por cómo se deban de resolver las cosas. Es un ramp-up que ha dolido mucho para el país, porque también México no tiene solo un mercado interno. México depende ahorita, Sonora simplemente exportamos 16,000 millones de dólares por año y Pemex exporta 27,500. O sea, estamos muy cercanos de Sonora de llegar a todo lo que exporta Pemex, solamente en manufactura. Y por el otro lado, Pemex importa 29,000 millones de dólares y nosotros importamos 13,000. Nosotros sí dejamos casi 2,000 millones de dólares de superávit y Pemex tiene un déficit. No me meto más en eso, pero está interesante el dato, que tengan un superávit, ¿no? Así es, está interesante porque me refiero a que no somos vistos ya solamente como un mercado interno y como que dependientes solamente del petróleo. De totales exportaciones no petroleras están cerca de los 270,000 millones de dólares contra los 27,000, o sea, por mucho ya no dependemos del petróleo. Pero por el otro lado, ¿qué opinan los demás países para invertir en México? ¿Qué señales mandamos para la inversión extranjera en el país? Ahorita que estamos muy cercanos a una recesión o a una desaceleración fuerte. ¿Por qué? Porque los gobiernos ya se endeudaron en todo el mundo, ya no van a tener más financiamientos y por entre lo que hay entre China y Estados Unidos, esa guerra comercial, va a venir a reducirse un poco los mercados. Entonces, ¿qué opina ahorita en una situación crucial? ¿Qué opinan de nosotros afuera? ¿Qué opinan afuera? Afuera. ¿Verdad? De que ven para venir a traer su dinero acá a invertir. Así es, a ciudadanos no respetando instituciones como el ejército, querer quemar a soldados, robar impunemente la gasolina. No me refiero a la tragedia, nadie quiere que pase, pero además los combustibles tienen un grado de riesgo de inflamabilidad. Bueno, lo dijo Gertz Manero el sábado en la tarde, que dio una conferencia, la conferencia de prensa de López Obrador. Estaba el fiscal general de justicia diciendo que la gasolina que pasaba por ese producto era de un muy alto octanaje, ¿no? Es decir, todavía más peligrosa que las otras gasolinas, ¿no? Punto de ignición es 0 grados centígrados. Digamos que a cualquier temperatura, con cualquier chispa, de un teléfono al llegar una llamada, de una luz incandescente, de lo que sea, la ley dice que va a arder. Y ardió. Sergio, hace rato estás así como que, a ver. Sí, mira, a mí me conmueve muchísimo, y lo digo un poco con sarcasmo, claro, me conmueve muchísimo cómo los empresarios se sienten tan dolidos por estas nuevas medidas, que evidentemente son un combate al neoliberalismo y al capitalismo salvaje, que lo único que ha traído, no solo a nivel México y a nivel Latinoamérica precisamente, sino a nivel mundial, es el crecimiento de la pobreza, en donde hemos tenido gobiernos principalmente enfocados a fortalecer los intereses de grupos y ahora sí que a que estos grupos se empoderen, logren, tener cada vez más inversión, más ganancias. Yo me preguntaría también si estos empresarios o estas agrupaciones, pues si realmente están pagando sus impuestos. A mí me gustaría saberlo, porque exigen... Aquí hay 2 empresarios, no lo sé. 3, ¿Tres? A mí me gustaría poner esa parte, porque creo que la estrategia fallida para algunos de López Obrador y de este nuevo gobierno tiene que ver con un combate al neoliberalismo. ¿Y qué es el neoliberalismo? Justamente venderle a la iniciativa privada los recursos públicos. Y yo creo que eso ha traído ciertos daños. No creo que las soluciones estén de un lado o del otro. Yo creo que hay perversiones en ambos sitios. Pero decir que la solución económica de México está únicamente en los empresarios, me parece no solo absurdo, me parece cruel. Porque la sociedad civil... Porque yo creo que creemos en unas sinergias.
donde participan todas la sociedad. O sea, si tú tienes ese concepto, estás equivocada. Y, yo creo y que todos hemos visto, pensar yo que creo la solución está en los empresarios, yo pues creo que hemos está visto erróneo, ¿verdad? hemos visto gobiernos los últimos años, y por eso el éxito de López Obrador, el éxito de la izquierda, que quizá no es bueno de fondo y que quizá en efecto no tiene una estrategia, pero en realidad hemos visto gobiernos que han premiado a los empresarios mucho más que a la sociedad civil. El nivel de pobreza ha aumentado. Entonces, yo creo que esos son datos del Coneval que los podemos checar en Y internet. nadie duda de ellos y tenemos que combatirlos. Y tenemos que cerrar ese es esa un brecha. problema tan grave Sí. como el de los empresarios. Pero me parece Es que de los pronto... empresarios no es el problema, sino no habría empleo. O sea, el problema es que no se ha buscado cerrar esa brecha económica, ¿verdad? Los trabajadores tienen que subirlos, tenemos que dignificarlos, tenemos a la pobreza, tenemos que trabajar en ella con acciones correctas de educación, de fomento. O sea, el empresario no es el malo de la película. Y la ¿verdad? sociedad civil, en este caso la gente que es pobre y que tiene una necesidad, yo creo que tampoco se merece no ser tomada en cuenta en un proceso social de cambio que estamos enfrentando y que además es mundial, porque si nosotros checamos el mapa ahora mismo, nos damos cuenta que los gobiernos socialdemócratas, por así decir, o de izquierda, o aspiracionales a izquierda, están ganando. Y también, digo, hay movimientos con la derecha, que quizá también se pueda despertar con Bolsonaro y con algunas partes, por ejemplo, de Andalucía en España. Entonces, creo yo también que esto obedece a cambios mundiales, a órdenes mundiales que tienen que ver con que el capitalismo salvaje está llegando al cuello. Y es evidente que molesta a grupos de poder que toda la vida, o que en gran parte, pues han tenido una injerencia en la toma de decisiones. Yo creo que esa es mi posición y definitivamente yo creo que sí debemos de poner al centro el sentir de la sociedad y tratar de levantar ahora sí que las condiciones, ¿no? Creo que esa debiese ser la misión. ¿Cuál sería el punto de equilibrio? Digo, sí, te lo pregunto. El punto de equilibrio, porque hay que tomar en cuenta a la gente, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Hay que entender que esto no es un problema. O sea, ya lo recibió así López Obrador. Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Así lo recibió López Obrador. ¿Sí? Así es. Estamos de acuerdo Y que actuó en consecuencia. está actuando en consecuencia. Está actuando en consecuencia. ¿Sí? Estamos de acuerdo en que este es un asunto que viene de sexenios atrás. Yo no sé si 2, 3, 4, 5, ¿sí? Pero viene de sexenios atrás. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Y luego hay otra cosa que tiene esto. Tiene una base social. Totalmente. Ahorita le damos a eso. Vamos a un corte y regresamos. Y sí es cierto, Bueno, vamos al tercer bloque de la mesa de pros y contras, es el final. Estamos, tratando de encontrar aquí, y espero que nos alcance el tiempo, porque Sergio Zaragoza es una medición bien interesante del tema de redes sociales, que lo queríamos poner también sobre la mesa, espero que nos alcance el tiempo. Pero mi pregunta era, y también, bueno, ¿tú quieres decir algo, Arturo, respecto de lo que dijo Dolores? Bueno, yo creo que es muy importante considerar las afectaciones y todas las ramificaciones que esto puede tener, y el impacto en todos los niveles de la sociedad que esto tiene, porque no solamente afecta a los empresarios. Todos los eventos que impactan a la economía, obviamente afecta a la economía a todos los niveles, no solamente a los empresarios, que es una concepción y es una percepción pues a lo mejor un poco equivocada, ¿no? Nosotros hicimos una medición del impacto que esto tenía con corte al 10 de enero, de la afectación, encuestando a 3.500 empresarios, porque desgraciadamente es muy difícil tener datos de una afectación absoluta, de una afectación total de lo que esto ha tenido en la economía. Encontramos un impacto nada más en esos 3.500 empresarios de 2.400 millones de pesos. Hicimos un estimado también del costo que tenía el tiempo, porque el tiempo de la gente pues también tiene un valor, y a un promedio de 40 pesos por hora por persona, que es el promedio en los estados del centro donde se encuestó, un promedio de 6 horas en las filas por estas... digamos, se tasó en 40 pesos. En 40 pesos. Cada hora
que pasa la gente haciendo cola en la gasolinera. Sí, con un promedio de 6 horas por personas en las entidades más afectadas. Y calculamos un impacto de cerca de 200 millones de pesos para esas personas. Del valor del costo que tiene. Sí, pues estamos hablando, parece una simpleza, pero a lo mejor no lo es tanto, porque estamos hablando de que cada hora que la gente está ahí haciendo cola es una hora en que no está produciendo nada. Claro, sí, exacto. O sea, el tiempo de la gente también tiene un valor y es un tiempo que están invirtiendo en estar esperando ahí, y ese también es un impacto, es un costo. El costo de los productos, el costo no solamente se mide en términos monetarios, sino también en términos de todo lo que involucra para poder tener acceso a esos bienes. Ahora, se va a generar no solamente el impacto que está teniendo el desabasto de combustible, sino también esto va a tener una afectación en la cadena de valor de una serie de empresas y de industrias. Tendemos a ver los efectos en economía como algo aislado. Y desgraciadamente no funciona así en la realidad. Vemos aquí en Sonora, bueno, cuántas gasolineras han cerrado, se han quedado sin combustible, y dicen, bueno, vamos viendo un efecto aislado. El problema es que si tenemos proveedores que están en las partes más afectadas del país, o si tenemos clientes en estas partes del país que se están viendo afectadas, bueno, pues va a haber un efecto compartido. No vivimos en una burbuja, no estamos concebidos en el vacío, y eso va a afectar a todos los niveles. Por ejemplo, y va a haber un vacío también que se va a generar, y el efecto vamos a tener un efecto retardado que lo vamos a venir viendo probablemente en las próximas semanas o probablemente en los próximos meses. Por decir un ejemplo, en los perecederos, supongamos que un proveedor de tomates pues no puede surtir su producto y se le echa a perder, eso va a generar un vacío en la cadena de valor, y una vez que ese vacío llegue a los anaqueles, entonces vamos a empezar a ver esa afectación. También va a haber un incremento en los costos, y esto pudiera tener un efecto inflacionario, y ese efecto inflacionario no va a afectar a los empresarios, nada más va a afectar a todos los niveles de la sociedad, y es transversal. La inflación no distingue grupos socioeconómicos, no distingue ideologías y no distingue partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, mira, es que te pudieran contestar algo. Son 2.400 millones de pesos los que se han podido contabilizar de pérdidas. Pero solamente en esas 3.500 empresas. En esas 3.500 empresas. Más o menos unos 400 millones de pesos o 200, ¿cuánto hablamos de lo que cuesta el tiempo que está haciendo la gente haciendo 200 cola? Millones de pesos 200 millones. En esos que se encuestaron, ¿no? Sí. En esos estados en esas entidades que se encuestaron. Digo, te lo pregunto y te lo pongo así porque el tamaño del problema, como lo está pintando el gobierno federal, es de 60,000 millones de pesos. Sí. Sí, es el negocio ilícito, es Claro. el dinero ilegal que está circulando en el país a partir del robo de combustible. Claro. El negocio cuesta, así es, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? El Sí, negocio 60,000 cuesta millones. 60,000 millones de pesos. Al año, ¿no? Al año. Sí. Ahora, Entonces, hay que calcular. estos 2.600, ¿en cuánto tiempo van, digamos, calculados? El corte se hizo al día 10 de enero, pero hay que considerar que eso fueron 3.500 en un país en el que tenemos 5 millones de empresas. Entonces, no digo que todas las empresas operen y que el impacto en todas las empresas vaya a ser similar, pero nada más es una pequeña muestra del impacto que esto puede tener. En cuanto a el costo que tienen las colas, son 200 millones de pesos, pero diarios, en esas entidades nada más. Habría que hacer un estudio a profundidad y con una amplitud que abarque todo el país para tener un estimado mejor, ¿no? Parte del problema que hemos estado teniendo es la falta, el vacío de información. Entonces, utilizando nuestros propios recursos hemos ido tratando de dimensionar el problema y de entender el problema. Sin embargo, no existe una estrategia de comunicación con la que podamos contar con información confiable y poder tomar decisiones en este sentido, ¿no? Pero incluso, Sergio, yo te diría, A ver. los números que maneja el gobierno federal, habría que auditarlos y ver de dónde sacan esos 60,000 millones, porque también hemos visto números fantásticos como que la corrupción cuesta 500,000 millones de pesos cada año, y basados en un artículo bastante chafa de cómo se calcula el costo de la corrupción. Entonces, esos 60,000 millones es una forma muy fácil de calcularlo. ¿Cuántos litros de gasolina, diésel se producen y cuántos llegan al mercado a través de Pemex?
Y ahí van a tener la matemática sencilla de cuántos millones de pesos cuestan las fugas que hay de un punto a otro. Pero ni esos números han sido claros y no los han dado claros. En la misma rueda de prensa le preguntan al presidente sobre la situación de la importación de crudo ligero para echar a andar las refinerías porque requieren crudo ligero que ya no se produce prácticamente en el país. Y el dato no lo supo al presidente, le habla a la secretaria de Energía, le dice, no lo traigo, señor. Digo, en plena crisis de la situación, Nale, no traía el dato preciso de cuántos barriles se dejaron de importar de petróleo ligero. Y lo instruye que en media hora lo entregue, nunca lo entregó. Entonces, todo ese vacío de información, esos números fantasiosos, cuidado, porque son muy buenos para vender el proyecto, pero en la realidad son más los daños que se causan, que esos sí están muy medidos. Bien, a ver, recupero lo de dónde podemos encontrar un punto de equilibrio aquí, pues, porque no se trata ni de desaparecer a los empresarios, no se trata de desaparecer a la gente, se trata de encontrar una solución que afecte lo menos posible, al final de cuentas. Yo creo que es el choque, en parte, te digo, es el choque del modelo de gobierno y también este choque de cuál va a ser este modelo económico. Y también creo y considero muy precisamente que estaría muy interesante medir qué tanto le afectó a México, ¿sí? Tantos barriles que se robaron. Es decir, ¿qué tanto económica? Porque me parece muy interesante que haya estudios que reflejen cuánto afecta el desabasto de las gasolinas, que es evidente. Ojo, en la afecta a población. alguien que es una paraestatal, pero incluso el robo del combustible a alguien más beneficia. O sea, sí hay una actividad económica porque ese combustible robado alguien lo vende y entra a la actividad económica de una manera ilegal, pero genera un recurso para alguien. Entra el dinero, pues. No lo está generando, lava, no lo está generando para estatal, Pemex. Sí. No lo está generando para impuestos, no causa IEPS, entonces eso causa un vacío en el gobierno, ¿sí? Pero volviendo al tema de los neoliberales, si no hubiera sido por aquellos neoliberales gasolineros que se fueron a importar la gasolina y que están fuera del sistema de Pemex de distribución, el problema hubiera sido mucho más grave. Esos empresarios que arriesgaron su capital para poder, en lugar de depender de Pemex en el surtido de sus gasolinas y traen sus pipas importadas de Estados Unidos y de otras partes del mundo, salvaron mucho la situación de lo que sucedió en México estos días de desabasto. Incluso la importación de las pipas o la adquisición de las pipas fuera del país. Creo que se acabó la campaña. Yo creo que México debemos estar unidos. Los del sector empresarial, los sectores de trabajadores, la sociedad en general y el gobierno, tenemos que construir, y creo que desde mi punto de vista es una gran oportunidad, porque sí está tomando acciones sobre problemas graves, que a lo mejor falta, y creo desde mi punto de vista dándole un voto de confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que él, por todo el tiempo que ha venido batallando para llegar hasta donde llegó, y llegó totalmente legitimado con todo el país de su lado. Creo que él también tiene cierta, dicen, no era arisca, ¿verdad? La burra no era arisca. Pero como que dicen, no. Entonces, creo que tiene cierta desconfianza de cómo podemos construir en conjunto, porque el país es sólido. No digo que Pemex exporta ya, sí, no, puede crecer, puede desarrollar, se puede fortalecer, mejorar la economía, pero como bien dices, en un punto de equilibrio donde todos participemos. O sea, ya se acabó la campaña, ya no hay neoliberales, liberales, izquierda, derecha. Somos México, tenemos que construir un país. Tiene toda la razón en que hay que hacer aparte, la corrupción es terrible, todo lo que vemos, los actos de corrupción, y creo que nosotros también impulsamos eso. Tenemos que tener cultura empresarial diferente, tenemos que ser sensibles y acortar la brecha de la desigualdad que ha habido, porque eso nos tiene a gente ahí haciendo este tipo de actos ilícitos. Entonces, creo que debe haber una coyuntura de se acabó la campaña, vamos a construir un México y tenemos la oportunidad, porque Andrés Manuel López Obrador ha puesto cartas sobre la mesa que pueden permitirle al día de hoy al país a
a tener un rumbo diferente, un destino, pero tenemos que sumarnos todos. Tenemos que arroparlo, tenemos que ir y hacer sinergias y para que podamos construir el México que anhelamos. A ver, tenemos una serie de aspectos que tenemos que ponerlos sobre la mesa. El tema de la base social que tiene el robo de combustible. Alfonso Navarrete Prida, que cerró el sexenio de Enrique Peña Nieto como secretario de Gobernación, hace unos días lo entrevistaron, y él habló de que una especie de justificación, pues no creo que se le acepte como justificación, pero lo dijo, tiene una base social, el huachicoleo tiene una base social tremenda. Es decir, hay decenas de miles de personas, hay familias, hay pueblos enteros. Y no es un problema nuevo, bueno, desde 1935 hay una caricatura de Pemex. No, todavía no con las tablas. Donde están ellos exponiendo el problema del huachicol con Cárdenas. O sea, no es algo nuevo. Es que mira, pasa que en México, cuando que regularmente se dejan crecer a la gente, yo siempre esto lo he interpretado como una manera de mantener tranquila a la gente, ¿sí? A la gente la dejan hacer cosas que no se deberían hacer. Exactamente. Sí. Para tenerlos entretenidos. Exacto. Y ahí están, ¿no? Y luego, bueno, hay distintas maneras de entretener al público, ¿no? Por decirlo. Se llama clientelismo, entonces, ¿no? El clientelismo, entonces, se le va permitiendo a la gente que haga cosas que no debe. Y entonces esas actividades se van legitimando en la mente de las personas, ¿sí? Entonces un día alguien llegó con un carro chueco del otro lado, lo metió, le puso una placa rara, la dibujó con un plumón y al rato fue otro y otro y otro. Y como vieron que aguantaba, ¿sí? Fueron a traer a otro elefante, ¿sí? Y así con N cantidad de actividades en el país. Con el huachicoleo, pues yo supongo que sucedió lo mismo. Tiene tantos años sucediendo. Los gobiernos tienen tantos años sabiendo que eso estaba pasando y lo permitieron porque a la gente no le iban a llevar créditos para que cultivara, no le iban a llevar créditos no le iban a dar una beca. Entonces, a ver, pues no iba a haber tantos apoyos del gobierno. Entonces, déjalos que roben. Pero al paso del tiempo sucede esto, ¿sí? Cuando viene, perdón, y ya te dejo hablar, cuando viene un presidente como López Obrador dijo, no, ya se acabó. Resulta que la misma gente se le puede poner en contra porque tiene esa base social. Por cierto, no he visto números, pero ahí en Tlahuelilpan arrasó Morena, ¿no? Por ejemplo. El alcalde era del PT, es del PT, digo, Sí. en la alianza. La alianza, pues. Pero la otra alianza cosa, Morena. Tlahuelilpan, las estaciones de gasolina no tenían gasolina ese día. No tengas en ese día. Entonces, no tenían gasolina ese día. Sí. Y dicen que muchos de los que fueron a recolectar gasolina para sus automóviles. Para Curiosamente. sus garras. Bueno, ahí está. Luego, viene el combate de López Obrador. La gente, pues sí votó por él, pero pues no, déjame seguir robando, ¿no? Es un sentimiento encontrado de la gente. Luego, si viene la modificación, se hace el delito grave, el robo de combustible. Exactamente. Entonces, ¿a quién van a meter a la cárcel? Pues desde el más alto funcionario de Pemex hasta el más modesto ladrón de combustible estaría cometiendo el mismo delito, ¿no? A razón del presidente y lo que declaró esta mañana, o no sé si es la mañana o el día de ayer, es que a las personas que lo hacen por necesidad, iba a haber alguna forma, algo así, lo da a entender como pues que... entonces todo el mundo va a decir que es por necesidad. Claro. Sí. Dolores, perdón, te interrumpí. Adelante. Yo coincido totalmente con lo que dice Sergio en cuanto a esta normalización, esta habituación que hay en México y que no solo es en el tema del huachicoleo. Yo creo que si vemos con lupa cada dependencia, cada área social, nos vamos a encontrar con esto y con cosas mucho peores si le seguimos escarbando. Y aquí hay un problema súper grave que lo vivo yo y que cualquiera de nosotros en cualquier sector lo vivimos. En México se debe de dejar de premiar el dinero que nace y fluye de la corrupción, punto. Eso se tiene que acabar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está mal y no puede ser posible que una persona dignamente, con trabajo digno, o bien, llamo, desde un empresario, ¿sí? Un pequeño empresario, mediano empresario, o bien alguien que quiere invertir, ¿sí? No pueda crecer con la rapidez y que lo tenga que hacer por medio de la corrupción. Y te hablo también de un ciudadano que lo único que necesite para salir adelante sea robar
o aliarse con el crimen organizado de una u otra forma. ¿Por qué? Porque hacer las cosas bien en este país cuesta demasiado tiempo. Y ese es el problema, creo yo, medular y de fondo, que tiene tan molesta a la gente y que la tiene votando por López Obrador, por Morena y por gente completamente nueva. Es el hecho de decir, ya no queremos más de lo mismo. O sea, no es posible que hacer las cosas bien te tomen 10 años y hacer las cosas mal te tomen 1. A ver, tenemos unas láminas de una medición. Vamos a compartir mientras Sergio nos explica. Estábamos hablando en el bloque anterior de los niveles de aceptación. Los niveles de aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador, que han ido creciendo. Es decir, ahora, bueno, es una percepción, tú corrígeme, parece que hay gente que no votó por él en su momento y que ahora lo apoyan con todo. No necesariamente, digo, No sé. no necesariamente, pero la cuestión es que la política de comunicación, digo, la primera medición la hicimos en noviembre, y de noviembre a finales de enero, a mediados de enero, el presidente crece casi 12 puntos en su calificación y otros casi 14. ¿Cuánto hace que un presidente no crecía 12 puntos? No, mucho. Nunca, jamás, ¿no? O sea, digo, normalmente el poder desgasta. Ahora, el bono democrático lo sigue trayendo López Obrador, y lo más importante, que es lo que viene en las láminas, es cómo están comunicando, por lo menos a través de redes sociales, obviamente también en medios. O sea, por un lado salen con la escasez, o sea, una escasez tremenda, visible, real de gasolina, un desabasto, que dicen que no es desabasto porque sí hay gasolina, lo que pasa es que no está en las gasolineras. Entonces, el modo de comunicación en radio, que es lo que escucha más la gente de más escasos recursos, era sí hay gasolina. Ese era el mensaje directo a la gente del pueblo. Mientras que los que estaban haciendo cola decían, pues ¿cuál gasolina? Oye, pues ahí veo gasolinas cerradas y todo eso. Pero estos son modelos de comunicación propagandísticos muy efectivos en gobiernos de izquierda, que de alguna forma viene, y es una situación muy orwelliana, muy de 1984, donde mienten con la verdad, ¿sí? O mienten con la mentira, ¿sí? Diciendo, vamos a irnos con la militación para la guerra para la paz, o la guerra es paz, y van con los militares a los cuerpos de policías. Entonces, esta forma de comunicación es muy interesante porque ahí vimos ahí los trending topics que hubo. Plan versus huachicoleo, que fue el más eficiente. Sí. Casi 24 millones de personas fueron impactadas por este trending topic. Recuperemos lo nuestro, no más huachicoleo, con AMLO versus huachicol y no el huachicoleo. Nunca desabasto, nunca sí hay gasolina, pero sí en el combate a la corrupción, que es el foco medular de la estrategia de López Obrador. Luego nos vamos a la siguiente lámina en cuanto al número de RTs. Ya vimos, la por segunda, ejemplo, ¿no? Esa es la segunda lámina, la que pasó. Esa es la tercera, vamos a poner la segunda. La segunda lámina que pasó, Esa. el hashtag más efectivo, que fue Plan versus Huachicoleo, tuvo 4,797 RTs, o sea, tuvo una cuestión muy grande de viralización con otras cuentas. La que sigue es quiénes fueron los principales, que es la última lámina, los principales contribuidores. Plan versus Huachicoleo, obviamente, fue Pemex. El segundo es SCT México. Ahora es la que sigue. SCT México fue la segunda cuenta que tuvo mayor amplificación de ese mensaje. Y el tercero fue La Jornada Online. Pero de ahí nos podemos hacer un disgregado de estos trending topics, y vemos, por ejemplo, que mientras en el sexenio pasado o en el antepasado de Felipe Calderón, cuando empezaba la situación de redes, utilizaban las cuentas oficiales de la Secretaría solamente para una estrategia coordinada cuando eran los informes de gobierno. Aquí estamos viendo que todos los días están utilizando todas las cuentas oficiales de gobierno, incluyendo, podemos ver al Seguro Social con su cuenta, tuiteando sobre el huachicoleo y el plan sobre el huachicoleo. Esa es una situación muy estratégica. Porque Oye, Epigmenio Ibarra. Epigmenio Ibarra en dos de los trending topics, Molotov MX, con no más huachicoleo. En tres. No más huachicoleo, está Epigmenio Ibarra, en Conablo versus el huachicol. Versus el huachicol también está en plena crisis de la tragedia, el trending topic Conamlo versus el huachicol fue el que impulsaron todas las cuentas de gobierno, insisto, incluyendo las de organismos públicos descentralizados como el Seguro Social o el ISSSTE, que nada tienen que ver con una situación de comunicación. Sí. Ahí estaban con esto. ¿Por qué? Porque son cuentas verificadas, y las cuentas verificadas, entre más cuentas verificadas amplifican un mensaje, más rápido se llega a un trending topic.
Bueno, a ver, productor, Pues es ¿cuánto un tiempo me crisis queda? management bien manejado, ¿no? Bueno, nos quedan 3 minutos de programa. Perfecto. ¿Sí? Entonces, nunca alcanzan estos, sobre todo en este tipo de temas. Pero yo creo que tuvimos un acercamiento muy interesante. Yo creo que sí entendimos algunas cosas. Yo creo que vimos algo. ¿Sí? En el mismo orden, Dolores Aragón. Bueno, pues, híjole, qué decir. Yo nada más quiero reafirmar un poco lo que dice Sergio Zaragoza. Me preocupa mucho la estrategia de comunicación de López Obrador. Sí tiene tintes dictatoriales hasta cierto punto, coincido con eso, el manejo del mensaje, etcétera. Sin embargo, creo también que es un momento en donde la sociedad está muy sensible y donde la sociedad quiere y requiere una solución a la corrupción. Lo supieron leer y además es una estrategia comunicativa sumamente barata, económica. Muchas gracias, Dolores Aragón. Arturo Fernández, Coparmex. De acuerdo en algunos aspectos en que hay que luchar directa y frontalmente contra la corrupción y contra el robo, pero la estrategia no fue la óptima. La afectación que tuvo esto para la ciudadanía fue una transferencia perversa de costos de una institución hacia la ciudadanía, lo cual jamás debió haber sucedido. Totalmente de acuerdo con Gerardo respecto al discurso. Yo creo que ya basta de un discurso polarizante, yo creo que ya basta de una terminología que clasifica a unos ciudadanos como una cosa y como otra. Yo creo que todos somos mexicanos y todos somos ciudadanos y necesitamos migrar y tenemos que evolucionar hacia un discurso integrador de la sociedad ahora. Gracias. Sergio Zaragoza y cerramos con Gerardo. Una política de causa y efecto. Estamos viendo que no está habiendo una estrategia para medir los efectos cuando alguien hace un movimiento por más mínimo en el entramado económico del país. O sea, con la economía de un país no se juega. Y mientras tienes a una organización como Pemex, que es la principal contribuyente en la economía del gobierno, con sus impuestos y el IEPS y todo eso, y que mueves uno de los alfileres y se cae todo lo demás, hay que tener mucho cuidado eso. Debemos de dejar ver un gobierno de improvisación para ver un gobierno más estratégico y que se conozca la estrategia. Gracias. Te dejaron 15 Sí, segundos. sí, rapidísimo. Bueno, tomo unas palabras de Andrés Manuel López Obrador, de nuestro presidente. Aprendimos una lección y de esta lección tenemos que sacar lo mejor. Creo que la tragedia, el problema, nos está demandando un reto de hacer las cosas mejores entre todos y tenemos esa gran oportunidad.